Story 1, el último cliente del Mini Super. Desde que empecé a trabajar en el Mini Super de la esquina, nunca pensé que las noches tuvieran personalidad propia. Pero las tienen. Hay noches tranquilas, silenciosas, casi aburridas, y hay noches que parecen estar observándote. No son más frías ni más largas, simplemente se sienten distintas. Y desde que aquel cliente empezó a aparecer a las 2:37 de la madrugada, todas mis noches cambiaron. Trabajaba el turno nocturno porque pagaba un poco más, y porque, sinceramente, no tenía otra opción. El gerente me dijo que las madrugadas eran pan comido, uno que otro borracho, taxistas que compraban café, estudiantes buscando cigarrillos. Nada del otro mundo. Y al principio fue cierto. Me sentaba junto a la caja, escuchaba el zumbido del refrigerador, revisaba el inventario y esperaba que amaneciera. La primera vez que lo vi, pensé que era un tipo común que venía después de la lluvia. Solo escuché la campanita de la puerta, ese pequeño ding que anuncia que alguien entró. Miré hacia arriba, medio adormilado, y lo vi avanzar por el pasillo del fondo. Tenía una chamarra gruesa color oscuro, mojada por completo, como si lo hubieran sumergido en agua helada. Dejaba un rastro de gotas en el piso, un camino brillante bajo las luces blancas del Mini Super. Caminaba lento, sin prisa, sin nerviosismo. Pero no levantaba la cabeza. Nunca la levantó. Fue directo a la misma estantería, la de bebidas, tomó una botella de agua, luego fue al mostrador de encendedores baratos y eligió uno azul. Los puso frente a mí. No dijo nada. Extendió la mano empapada, y cuando vi el billete húmedo que dejó sobre la mesa, pensé que quizá venía de algún taller, o que se le había ponchado la llanta en plena tormenta. Le di el cambio. Él lo tomó sin mirarme, y salió. La puerta volvió a sonar. Y eso fue todo. No pensé demasiado en él esa primera noche. Pero regresó la siguiente. Exactamente a la misma hora, 2:37 de la mañana. Mis ojos fueron directo al reloj digital de la caja, era imposible no notarlo. La campanita sonó y me tensé. Él entró igual, chamarra empapada, gotas de agua cayendo desde sus mangas, caminando despacio, sin hablar. Compró lo mismo. La botella. El encendedor. Pagó con un billete húmedo. Se fue. La tercera noche, cuando lo vi aparecer nuevamente a la misma hora, ya no pude ignorar la sensación extraña que me revoloteaba en el estómago. Me pregunté de dónde vendría. No llovía desde hacía días, pero su ropa seguía empapada. Era como si cada noche viniera desde un temporal que solo existía alrededor de él. Cuando salió, me quedé parado unos segundos mirando las gotas que había dejado. Luego tomé el trapeador, resignado. Fue entonces cuando noté algo que antes no había percibido: el agua que dejaba en el piso estaba fría. Muy fría. Demasiado. Al tocarla con la punta de mis dedos, sentí un escalofrío recorrerme los brazos. No era normal. Pensé en preguntarle algo la noche siguiente, pero cuando lo intenté, mi voz simplemente no salió. Era como si estar cerca de él apagara algo dentro de mí. Era un silencio distinto, profundo, casi eléctrico. A la quinta noche ya estaba completamente obsesionado con él. Tomé un cuaderno de local y anoté la hora exacta de su llegada, lo que compraba, la manera en que respiraba. Era difícil de explicar, pero parecía que su pecho apenas se movía. Y que nunca dejaba huellas más allá del pasillo que llevaba a la puerta. Afuera, en la banqueta, el piso estaba completamente seco, como si el agua simplemente desapareciera. Una madrugada, después de que se fue, decidí revisarlo en las cámaras. No sé qué esperaba encontrar. Quizá ver su rostro por primera vez, porque nunca me atreví a mirarlo directamente. Siempre tenía la cabeza inclinada, el sombrero de la chamarra cubriendo casi todo. Entré a la oficina pequeña donde estaba el monitor, respiré hondo y avancé la grabación hasta las 2:36 de la mañana. El Mini Super estaba vacío.
Luces blancas, pasillos silenciosos. Y entonces, a las 2:37, la campanita sonó en la grabación. Pude escucharla perfectamente desde los altavoces. Pero en la imagen, no había nadie. La puerta permanecía cerrada. Adelanté unos segundos. Mis manos temblaron. En la grabación, yo miraba hacia la puerta como si alguien hubiera entrado. Mi cuerpo reaccionaba. Mis ojos seguían a alguien. Pero la cámara no mostraba a nadie. Cuando el momento llegó en que se acercó al mostrador, vi cómo mis manos recibían una botella, de la nada. Como colocaba el billete húmedo sobre el mostrador, aunque no había mano que lo soltara. Ahí me congelé. Rebobiné. Lo vi otra vez. Otra vez. Otra vez. Siempre igual. No había nadie. Pero yo actuaba como si sí. Tenía miedo de aceptar lo que veía. No quería pensar en la posibilidad de que yo había estado atendiendo a alguien que no era un alguien. No pude dormir ese día. Regresé esa noche al trabajo con los nervios hechos polvo. Traté de convencerme de que quizá la cámara fallaba, de que quizá estaba defectuosa, que la luz, o el ángulo, o cualquier otra cosa lo había ocultado. Pero cuando volví a revisar noches anteriores, era lo mismo. El agua aparecía en el piso, la campanita sonaba, la botella quedaba en el mostrador, pero él no. Esa noche, poco antes de su llegada habitual, salí del local y me quedé mirando la calle. Tenía que ver de dónde venía. Algo dentro de mí me decía que había un detalle que no estaba notando. Algo que no quería ver. A las 2:30, la calle estaba completamente vacía. No había coches. No había lluvia. No había ni una brisa. Solo silencio. A las 2:37. La campanita sonó dentro del local. Tragué saliva. Me di la vuelta. La puerta estaba abierta. Y él ya estaba adentro. No lo había visto entrar. No lo había escuchado acercarse. Simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera estado ahí. Caminaba hacia el refrigerador. La misma botella. El mismo encendedor. Pero esa noche, cuando pasó junto a mí, pude olerlo. No era olor a humedad. Era olor a tierra. A lodo viejo. A algo que lleva demasiado tiempo bajo el agua. Cuando pagó, sus dedos rozaron mis nudillos. Estaban helados. Como si no circulara sangre dentro de su piel. Como si no fuera piel. Se fue. Yo no pude moverme durante varios minutos. Y entonces hice algo estúpido. Algo que desearía no haber hecho nunca. Lo seguí. Salió del mini super, cruzó la calle y siguió caminando por una avenida oscura. Sus pasos no hacían ruido. Yo intentaba mantener distancia, pero el miedo me hacía respirar muy rápido. Él nunca volteaba, pero de alguna forma, sentía que sabía que estaba ahí. Caminó hasta llegar a un camino clausurado por la policía, una carretera rota por un derrumbe. Había señales viejas, cinta amarilla, y un gran letrero oxidado que decía, carretera cerrada, accidente mortal. Él siguió caminando. Pero no sobre el asfalto. Siguió caminando, hacia una zona donde ya no había carretera. Donde solo quedaba tierra seca, grietas profundas y rocas. Donde nadie podría caminar sin tropezar. Pero él avanzaba sin siquiera mover los hombros. Como si no tocara el suelo. Y de repente, se detuvo. Justo junto al viejo poste de carretera. Me quedé paralizado, a unos 10 metros, sin atreverme a acercarme. Él levantó la cabeza por primera vez. Su rostro no tenía forma humana. Estaba hinchado, amoratado, con la piel resquebrajada como quien lleva horas o días ahogándose. Sus ojos eran dos sombras hundidas, y de su boca goteaba la misma agua que dejaba en el mini super. Y con una voz que no debía existir en un cuerpo así, dijo: necesito llegar a casa. Me quedé sin aire.
¿Dónde vives?, logré tartamudear. Él señaló hacia la carretera rota. Ahí, donde todo terminó. Y dio un paso más. Pero no hacia adelante, sino hacia abajo. Como si se hundiera en un agua invisible. Su cuerpo descendió lentamente, como si se sumergiera en un lago que yo no podía ver. Sus manos desaparecieron. Su torso. Su cabeza. Todo. Hasta que la tierra quedó completamente quieta. El charco que dejó era el mismo que cada noche limpiaba. Yo no pude moverme. No sé cuánto tiempo pasó, pero los primeros rayos del amanecer me encontraron ahí, con la boca seca y las piernas temblorosas. Renuncié al Mini Súper a la mañana siguiente. Pero a veces, a las 2:37 a.m., todavía escucho la campanita. Incluso cuando no estoy cerca de ninguna tienda. Como si él aún entrara. Como si aún necesitara llegar a casa. Como si su camino nunca hubiera terminado. Story 2. El paciente del turno de madrugada. Nunca pensé que un turno nocturno pudiera sentirse tan pesado, pero esa noche en particular parecía tener un peso propio. Era como si el aire dentro de la ambulancia estuviera más denso, más frío. Eran casi las 2 de la madrugada, y yo estaba sentado junto a la camilla vacía, revisando por cuarta vez el equipo, solo por mantener mi mente ocupada. El silencio a esa hora hace cosas raras con la cabeza de uno. Mi compañero, Marco, dormía en la cabina delantera con los pies sobre el tablero, roncando apenas. Yo no podía dormir. No esa noche. El radio estaba encendido, pero solo se escuchaba ese zumbido leve que hace cuando nadie habla. Esa especie de respiración artificial. De repente, mi celular vibró en el bolsillo. Cuando lo saqué, noté algo extraño, llamada desconocida. Pero lo realmente raro era la hora. Nadie llama a un paramédico directamente a esa hora. Los avisos entran por la central, no al celular personal. Contesté. Al principio solo escuché estática. Luego, una respiración tensa, como si alguien hablara con dificultad. Hola, dije con cautela. La voz llegó, débil, quebrada, como si cada palabra fuera un esfuerzo enorme. Estoy, en la habitación 214, me estoy muriendo, por favor. Me quedé inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién es?, pregunté. No hubo respuesta clara. Solo un gemido ahogado. Luego la llamada se cortó. Intenté devolver la llamada, pero no entraba. Número inexistente. Inalcanzable. Como si nunca hubiera llamado nadie. Anoté mentalmente, habitación 214. Mi cerebro la reconoció al instante. Era del hospital viejo, el que estaba siendo remodelado desde hacía meses. Abandonado. Cerrado. Sin pacientes. Sin personal. Sin electricidad en la mitad del edificio. Desperté a Marco. ¿Qué pasó?, preguntó, frotándose los ojos. ¿Llamó a alguien? Desde el hospital viejo, dije. ¿Otra vez esas bromas? Ya sabes cómo se pone la gente en la madrugada. Marco, insistí, la voz estaba mal. Como si, de verdad se estuviera muriendo. Él suspiró, fastidiado, pero al ver mi cara se puso serio. Vamos a ver. Si es falso, regresamos. Arrancamos la ambulancia. La noche estaba tan vacía que el sonido del motor parecía rebotar contra las calles. Mientras nos acercábamos, el hospital viejo apareció frente a nosotros, enorme, oscuro, rodeado de andamios. Las ventanas estaban cubiertas con plásticos, como párpados a medio cerrar. Apenas nos estacionamos, el celular vibró de nuevo. Contesté. 214, ¿vienes?, dijo la misma voz, aún más tenue. Estamos llegando, ¿cuál es tu nombre?, ¿qué te pasó?, pregunté rápido. Pero la respuesta me heló. ¿Llegaste, por fin? La llamada se cortó.
Marco palideció un poco, pero trató de esconderlo bajo una risa nerviosa. Debe ser un bromista dentro de la obra. A las 2:30 de la mañana, pregunté. Nos bajamos. El portón principal estaba cerrado con cadenas gruesas. Caminamos alrededor del edificio, iluminando con nuestras linternas. El viento hacía crujir los plásticos que colgaban de las ventanas. Sonaba casi como susurros. Encontramos una puerta lateral rota, colgando de una bisagra oxidada. Ni loco entró ahí, dijo Marco. Alguien pidió ayuda, respondí, y empujé la puerta sin darle tiempo a negarse. El interior estaba completamente oscuro. El olor a humedad, a polvo, a pintura vieja, era insoportable. Cada paso resonaba demasiado fuerte, como si estuviéramos dentro de una caja vacía. Avanzamos por un pasillo interminable, guiándonos por los números de las habitaciones. Pasamos por la 207, la 208, la 209. Cada una más oscura y vacía que la anterior. Había camillas cubiertas, herramientas abandonadas, cables colgando del techo, como si los trabajadores hubieran salido corriendo a mitad del día. Cuando llegamos a la 214, algo hizo que ambos nos detuviéramos, la puerta estaba entreabierta y había luz dentro. Pero el hospital estaba sin electricidad en esa zona. Completamente desconectado. Me miré con Marco. Él sacudió la cabeza, negando, como si eso fuera a cambiar algo. Empujé la puerta. Adentro, una cama metálica, vieja, con las barandillas levantadas. Había un monitor cardíaco apagado a un lado, cubierto de polvo. Una mesa rodante. Una silla en la esquina. Y en la cama, había alguien. Un hombre, delgado, pálido, conectado a tubos que no llevaban a ninguna parte. El monitor estaba apagado, pero los cables estaban pegados a su pecho. El suero colgaba vacío, seco, como si llevara meses ahí. Su respiración era casi imperceptible, como un susurro. Me acerqué lentamente. Señor, ¿puede oírme? Soy paramédico, ¿qué pasó? El hombre abrió los ojos apenas lo dije. No deberían haberse podido abrir así. No con ese estado. No con esa delgadez, con esa piel casi translúcida. Pero los abrió. Una respiración profunda salió de su garganta como un gruñido ahogado. Su voz era la misma de la llamada. ¿Llegaste, por fin? Marco retrocedió un paso. Yo tragué saliva. ¿Quién lo llamó?, pregunté. Él extendió una mano huesuda hacia mí, temblando como si pesara toneladas. Tú, tardaste. Y entonces, sin que nadie tocara nada, todos los monitores apagados de la habitación comenzaron a encenderse de golpe. Primero el monitor cardíaco, que soltó un pitido agudo. Luego el monitor de presión, los respiradores desconectados, los focos viejos parpadearon como si recuperaran la vida. Pero no solo los de la habitación. Todo el pasillo del hospital se encendió. Luces de emergencia, monitores olvidados, alarmas antiguas. Era como si el hospital entero despertara. Marco gritó. Vámonos, vámonos ya. Pero cuando intenté retroceder, el paciente me sujetó la muñeca con una fuerza que no era humana. Sus dedos eran fríos, rígidos, casi inertes, pero tenían la fuerza de una mordida. No te vayas. Intenté zafarme, pero su grip era imposible. Su monitor comenzó a sonar como si detectara un corazón latiendo muy rápido. Pero, el pecho del paciente estaba quieto. Demasiado quieto. No respiraba. No había movimiento. Y aún así el monitor marcaba un latido frenético. Marco intentó ayudarme a soltarme, pero en cuanto tocó la cama, todas las máquinas hicieron un sonido agudo, como si se quejaran. Las alarmas se volvieron ensordecedoras. El paciente levantó la cabeza con un crujido horrible, la piel estirándose de forma antinatural. Sus ojos estaban completamente abiertos, sin parpadear. ¿Sabes
¿Cuántas veces llamé antes? La luz parpadeó. Se escucharon pasos afuera. Pasos fuertes, apurados, como de alguien corriendo por el pasillo. Pero no había nadie más en el edificio. El paciente me acercó más. Nadie vino hasta ahora. Marco logró jalar mi brazo, rompiendo el contacto. Caí al suelo. El paciente dejó caer la cabeza nuevamente en la almohada, pero sus ojos siguieron abiertos, mirándome. Las luces explotaron al mismo tiempo. Una lluvia de chispas cayó sobre nosotros. Corrimos. El pasillo estaba completamente iluminado. Las luces parpadeaban en secuencia, como si algo las estuviera activando mientras avanzaba hacia nosotros. Se escuchaban pasos detrás. No corríamos solos. Algo venía también. Algo que no podíamos ver. Cuando salimos por la puerta lateral, esta se cerró detrás de nosotros con un golpe seco. Las luces del edificio se apagaron al instante. Silencio absoluto. Corrimos hasta la ambulancia sin decir una palabra. Esa noche no regresé al hospital. Ni a ese turno. Ni a ningún turno. Días después volví al lugar, de día, solo para asegurarme de que no estaba loco. Me acerqué a la puerta lateral. Sellada. Como si nunca hubiera estado rota. Un guardia se me acercó. ¿Necesita algo? Sí, la habitación 214, ¿la están remodelando? El guardia me miró confundido. ¿La cuál? La 214. El guardia negó con la cabeza. No existe. Ese ala fue demolida hace 3 meses. Sentí un vacío en el estómago. ¿Y los equipos, los pacientes que había? Me miró como si hubiera perdido la cordura. No había nada ahí, señor. Solo escombros. Caminé de regreso a mi coche. No podía respirar bien. Mi celular vibró. Número desconocido. Contesté. Esa voz, la misma. La que no debería existir. La que se había apagado en una cama polvorienta. La que me había sujetado con dedos muertos. ¿Vendrás, esta noche, también? Y la línea se cortó. Story 3. El guardia del estacionamiento subterráneo. A veces, cuando el guardia del turno nocturno llegaba al edificio, todavía podía escuchar el eco del día apagándose, los últimos pasos, el crujido metálico de los portones cerrándose. El rumor lejano de motores alejándose hacia la superficie. Pero en cuanto el reloj marcaba la medianoche, el estacionamiento parecía otro mundo. Las luces parpadeaban como si respiraran, el aire se volvía más denso, más frío, y el silencio adquiría un peso que oprimía los pulmones. Él había trabajado ahí por más de 4 años, lo suficiente para acostumbrarse a turnos largos, a la soledad, al olor a cemento húmedo y al sonido constante del extractor de aire. Y sin embargo, lo que empezó a ocurrir los últimos meses no tenía explicación alguna. O, mejor dicho, la tenía, pero una que nunca había querido aceptar. Todo comenzó con ese ruido. El ruido que jamás debería escucharse en un estacionamiento subterráneo a las 3 de la mañana. Un carrito de súper. Las ruedas metálicas chirriando, rodando por el nivel 2 como si alguien lo empujara. Al principio creyó que era una broma pesada, estudiantes, vagabundos, tal vez algún borracho que había logrado colarse. Bajó con la linterna en mano, molesto, ya preparado para ahuyentar a cualquiera. Pero cuando llegó, no había nadie. Solo el carrito, detenido en medio del pasillo, como si lo hubieran soltado segundos antes. Las ruedas todavía giraban. Y la superficie lisa del piso tenía un rastro largo, recto, perfecto, sin desviaciones, como si hubiese sido empujado por alguien que jamás se cansaba, alguien que caminaba con una precisión antinatural. Él revisó las cámaras. Nada. Ninguna sombra, ningún intruso. Ni siquiera el carrito moviéndose.
Solo un vacío estático, como si la cámara hubiese estado ciega durante esos minutos. Pensó en renunciar. Pero necesitaba el trabajo. La segunda vez fue peor. Aquel sonido lo despertó en la caseta mientras tomaba un descanso, ruedas rodando rápido, tan rápido que parecía que iban a chocar contra la pared. Bajó corriendo. Cuando llegó, encontró el carrito a un lado de la rampa que descendía al nivel 3. Esta vez, las ruedas aún estaban tibias, como si acabaran de quemarse por la fricción. Y el rastro era más largo. Mucho más largo. Como si alguien hubiera empujado el carrito desde el otro extremo del estacionamiento, sin detenerse jamás. Lo reportó. Nadie lo tomó en serio. Revisa mejor. Ha de ser un gato, un perro, un trabajador que no viste, le dijeron. Él sabía que no era ninguno de esos. Pero todo cambió la noche en que escuchó el grito. Era un sonido ahogado, como alguien respirando contra el piso, alguien con la boca contra el cemento tratando de pedir ayuda. Venía del nivel 3. Un nivel clausurado. Un nivel donde nadie tenía que bajar. Recordó algo que siempre había escuchado entre murmullos. Una mujer había muerto ahí hacía años, encontrada en un rincón del estacionamiento. Un accidente extraño del que nadie hablaba demasiado. Los rumores decían que la habían visto por última vez empujando un carrito, buscando su coche en medio de una tormenta eléctrica, antes de que se fuera la luz. Cuando la encontraron, tenía los ojos abiertos y las manos pegadas al manubrio como si hubiera visto algo más que oscuridad. Pero eso era solo una historia, eso se repetía para asustar a los guardias nuevos, eso no podía ser real. El grito volvió a sonar. No tuvo opción, bajó. Las luces del nivel 3 parecían más opacas que en cualquier otro lugar del estacionamiento. Una luz amarillenta, enferma, iluminaba apenas un puñado de metros. Los otros quedaban tragados por una oscuridad tan espesa que daba la impresión de que, si uno caminaba hacia ella, la oscuridad se lo comería. Avanzó con pasos lentos, la linterna temblando en su mano. El grito se repitió. No tenía forma de saber si era humano, pero claramente venía del fondo. Llamó por radio al supervisor. La estática respondió. Solo estática, como si estuviera llamando desde otro mundo. Y fue entonces cuando lo vio. El carrito. Estaba en medio del pasillo, brillando bajo la luz amarilla. Pero había algo distinto esta vez, las ruedas estaban giradas hacia él, como si apuntaran directamente a su pecho. No era la típica posición de un carrito abandonado, parecía que alguien lo había dejado listo, perfectamente alineado, apuntando como un animal agazapado antes de saltar. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aún así avanzó. Y vio la silueta. Una figura encorvada estaba detrás del carrito, agarrando el manubrio. Podía distinguir la forma de los dedos, largos, huesudos, aferrándose al metal. La sombra parecía respirar, moverse, inclinarse un poco hacia el carrito como si fuese a empujarlo otra vez. Se quedó inmóvil. No podía hablar. No podía gritar. Solo observó. La silueta levantó la cabeza, como si percibiera su presencia. Él apuntó la linterna de inmediato. La luz cortó la oscuridad. No había nada. Ni una persona. Ni una sombra. Ni siquiera un cambio en el aire. Solo el carrito. Solo él. Solo el silencio. Pero las ruedas. Las ruedas empezaron a moverse. Muy despacio al principio. Luego más rápido. Y más. Y más. El carrito avanzó hacia él sin que nadie lo tocara. Primero se deslizó con un sonido suave, luego empezó a tomar velocidad, el metal resonando contra el cemento. Él retrocedió, pero el carrito parecía seguirlo, girando cuando él giraba, acelerando cuando él aceleraba. Retrocedió hasta la rampa. El carrito lo siguió. Las ruedas chirriaban, pero jamás perdían el equilibrio.
Y entonces, justo cuando el carrito estuvo a punto de golpearlo, se detuvo. Se detuvo tan bruscamente que una de las ruedas quedó girando, girando sin fricción, como si no existiera gravedad. El guardia temblaba. Miró alrededor. Y la vio. No como sombra. No como figura. Sino frente a él, al final del pasillo. Una mujer. Cabello oscuro y pegado al rostro por humedad inexistente. Ropa empapada aunque ahí abajo no llovía. Ojos abiertos como si nunca hubieran parpadeado desde el día de su muerte. No caminó. No se movió. Solo apareció. Sostenía algo con la mano izquierda. Era una llave. Una llave oxidada. La dejó caer al piso. El sonido del metal rebotando entre las paredes del estacionamiento fue casi ensordecedor. Él dio un paso atrás. Luego otro. Y cuando parpadeó, la mujer ya no estaba. El carrito tampoco. Durante los días siguientes intentó convencerse de que había tenido un ataque de pánico, una alucinación provocada por el cansancio. Siguió trabajando, ignoró las sombras que parecían moverse en el rabillo del ojo, ignoró los reflejos extraños en los espejos del estacionamiento. Pero la llave seguía ahí, en su bolsillo. La revisó varias veces. Estaba oxidada, vieja, cubierta de una capa de mugre imposible de limpiar. No tenía marca, no tenía número, no tenía forma de saber qué habría. Hasta la noche en que decidió intentarlo. Esa noche volvió al nivel 3. Despacio. Muy despacio. Miró las puertas de mantenimiento, las compuertas eléctricas, los viejos casilleros sellados. Una puerta al fondo tenía una cerradura diferente a todas, más antigua, más pequeña. Probó la llave. Encajó. Giró. Y la puerta se abrió sola, como si hubiera estado esperando décadas para volver a moverse. Dentro había un pequeño cuarto de cemento, apenas iluminado por su linterna. En el centro, encontró un carrito. El mismo. O uno idéntico. Pero había algo más. Las paredes tenían marcas, como arañazos, como líneas hechas con uñas, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Y en la pared del fondo había palabras escritas con algo que parecía óxido, o sangre muy antigua. Decían que nadie bajaba aquí. Se equivocaron. Sintió que algo respiraba detrás de él. Giró la linterna. La mujer estaba ahí. A centímetros de su rostro. Esta vez habló. Su voz era húmeda, como si la pronunciara bajo el agua. Tú abriste la puerta. Él retrocedió, tropezó, cayó al piso. La linterna voló lejos. Todo quedó en completa oscuridad. La respiración de la mujer se acercó más. Y más. Y más. Sintió dedos fríos tocarle el cuello. El carrito empezó a moverse dentro del cuarto. Las ruedas giraron con una suavidad imposible. Y lo último que escuchó antes de perder el conocimiento fue su voz, la misma, susurrando en su oído. Ahora nadie te va a escuchar. Lo encontraron horas después, inconsciente, tirado en el piso del nivel 3. El carrito no estaba. La puerta no mostraba signos de haberse abierto en años. El supervisor dijo que quizás el guardia se había desmayado por estrés. Renunció esa misma semana. Pero a veces, cuando pasa cerca del edificio, escucha algo que lo hace caminar más rápido. Las ruedas de un carrito. Girando solas. Rodando hacia él. Miró alrededor. Y la vio. No como sombra. No como figura. Sino frente a él, al final del pasillo. Una mujer. Cabello oscuro y pegado al rostro por humedad inexistente. Ropa empapada aunque ahí abajo no llovía. Ojos abiertos como si nunca hubieran parpadeado desde el día de su muerte. No caminó. No se movió. Solo apareció. Sostenía algo con la mano izquierda. Era una llave.
Una llave oxidada. La dejó caer al piso. El sonido del metal rebotando entre las paredes del estacionamiento fue casi ensordecedor. Él dio un paso atrás. Luego otro. Y cuando parpadeó, la mujer ya no estaba. El carrito tampoco. Durante los días siguientes intentó convencerse de que había tenido un ataque de pánico, una alucinación provocada por el cansancio. Siguió trabajando, ignoró las sombras que parecían moverse en el rabillo del ojo, ignoró los reflejos extraños en los espejos del estacionamiento. Pero la llave seguía ahí, en su bolsillo. La revisó varias veces. Estaba oxidada, vieja, cubierta de una capa de mugre imposible de limpiar. No tenía marca, no tenía número, no tenía forma de saber qué habría. Hasta la noche en que decidió intentarlo. Esa noche volvió al nivel 3. Despacio. Muy despacio. Miró las puertas de mantenimiento, las compuertas eléctricas, los viejos casilleros sellados. Una puerta al fondo tenía una cerradura diferente a todas, más antigua, más pequeña. Probó la llave. Encajó. Giró. Y la puerta se abrió sola, como si hubiera estado esperando décadas para volver a moverse. Dentro había un pequeño cuarto de cemento, apenas iluminado por su linterna. En el centro, encontró un carrito. El mismo. O uno idéntico. Pero había algo más. Las paredes tenían marcas, como arañazos, como líneas hechas con uñas, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Y en la pared del fondo había palabras escritas con algo que parecía óxido, o sangre muy antigua. Decían que nadie bajaba aquí. Se equivocaron. Sintió que algo respiraba detrás de él. Giró la linterna. La mujer estaba ahí. A centímetros de su rostro. Esta vez habló. Su voz era húmeda, como si la pronunciara bajo el agua. Tú abriste la puerta. Él retrocedió, tropezó, cayó al piso. La linterna voló lejos. Todo quedó en completa oscuridad. La respiración de la mujer se acercó más. Y más. Y más. Sintió dedos fríos tocarle el cuello. El carrito empezó a moverse dentro del cuarto. Las ruedas giraron con una suavidad imposible. Y lo último que escuchó antes de perder el conocimiento fue su voz, la misma, susurrando en su oído. Ahora nadie te va a escuchar. Lo encontraron horas después, inconsciente, tirado en el piso del nivel 3. El carrito no estaba. La puerta no mostraba signos de haberse abierto en años. El supervisor dijo que quizás el guardia se había desmayado por estrés. Renunció esa misma semana. Pero a veces, cuando pasa cerca del edificio, escucha algo que lo hace caminar más rápido. Las ruedas de un carrito. Girando solas. Rodando hacia él. Story 4, la ventana de la oficina 405. Había noches en las que el recepcionista del edificio sentía que el mundo entero se reducía al eco de sus propios pasos sobre el mármol y al zumbido tenue de las luces de emergencia. El turno nocturno en un edificio corporativo parecía, en teoría, el mejor trabajo del mundo: poco movimiento, silencio absoluto, café gratis, un sueldo decente. Pero con el tiempo descubrió que el silencio no siempre era un alivio. A veces era una advertencia. A veces era demasiado perfecto. El edificio tenía 8 pisos, aunque solo 5 estaban en uso. Los otros estaban en remodelación eterna o simplemente cerrados por falta de presupuesto. Pero había una oficina, una sola, que siempre le llamó la atención, la 405. La primera vez que preguntó por ella, el supervisor soltó una risa nerviosa. Esa oficina no se usa. Nunca. Está cerrada desde antes de que yo empezara a trabajar aquí, dijo, esquivando su mirada. Eso fue todo. Nadie hablaba de la 405. Nadie subía ahí durante el día. Nadie tenía llave.
Y, sin embargo, él juraría que cada noche, exactamente a las 3:11 de la mañana, la luz se encendía. La primera noche pensó que era un fallo eléctrico. La segunda, coincidencia. La tercera, cuando la vio encenderse justo cuando su reloj marcó 3:11 en punto, sintió un escalofrío subirle por la espalda, como si la luz hubiera estado esperando a que el reloj diera la señal. Subió a revisar. El elevador estaba inquietantemente lento esa noche. Como si el edificio supiera a dónde quería ir y tratara de retenerlo. Cuando llegó al cuarto piso, el silencio era espeso, casi aceitoso. Cada paso parecía resonar demasiado fuerte. La oficina 405 estaba al final del pasillo, con su típica puerta gris, sin decoración, sin placa de empleados, solo el número metálico 405 torcido ligeramente hacia la derecha. Y la luz, siempre la luz, filtrándose por los bordes de la puerta. La puerta estaba cerrada con llave. Completamente. La manija fría. El vidrio interior, empañado. Pero debajo podía ver algo. Una sombra moviéndose por la rendija inferior. No una sombra humana normal. Esta era irregular. Como si alguien caminara sin ritmo, sin dirección, como si sus pies no tocaran realmente el suelo. La sombra parecía flotar y temblar, como si estuviera hecha de humo, como si fuera consciente de su presencia al otro lado. Retrocedió sin pensarlo. No quería admitirlo, pero tenía miedo. Regresó a su puesto, tratando de no mirar el reloj. A las 3:25 la luz se apagó sola. El patrón se repitió cada noche. 3:11 luz encendida. 3:25 luz apagada. 11 minutos exactos. Ni uno más. Ni uno menos. Una noche, su curiosidad pudo más que su miedo. Decidió revisar los archivos del edificio. No tenía autorización para hacerlo, pero también sabía que nadie revisaba nada de madrugada. Los archivos físicos estaban en el sótano. Un lugar más frío que el resto del edificio, con estantes de metal que parecían tumbarse hacia los lados, cubiertos de polvo y humedad. Buscó entre carpetas amarillentas, papeles firmados con bolígrafos que ya no funcionaban, notas que se deshacían al tocarlas. Hasta que encontró una carpeta sin etiqueta, pero con un número escrito a mano. No sabía por qué, pero al tocarla sintió una punzada en la palma, como si la carpeta tuviera bordes invisibles. La abrió. Dentro solo había 3 documentos. El primero era una solicitud de oficina para una contadora llamada Elena Ramos, fechada 12 años atrás. El segundo era un reporte de desaparición. El tercero, una fotografía. El rostro de Elena era serio, con ojos demasiado abiertos para una foto laboral, como si estuviera mirando algo aterrador justo detrás del fotógrafo. La fecha en el reporte decía que había desaparecido una noche, en horario laboral. Sus pertenencias quedaron intactas. Su computadora había quedado encendida. Su café aún caliente. Nunca se encontró rastro de ella. El recepcionista sintió un mareo. Cerró la carpeta. La devolvió sin saber por qué. Subió a la superficie con un pensamiento que le latía fuerte. La oficina 405 no estaba vacía. Nunca lo había estado. Esa noche, cuando la luz volvió a encenderse a las 3:11, él ya no pudo ignorarlo. Llevaba semanas sin dormir bien, semanas sintiendo que algo lo observaba desde el pasillo cada vez que él caminaba. Había escuchado pasos en pisos cerrados, murmullos que parecían venir de las paredes, y un tic-tac irregular proveniente de un reloj inexistente. Se cansó. Subió al cuarto piso. No esperó a escuchar nada. No quiso ver la sombra antes. Fue directo a la puerta de la 405. La luz, brillante. La sombra, inquieta. La manija, helada como metal sumergido en nieve. Golpeó. Nadie respondió. Golpeó más fuerte. La sombra se detuvo. Él tragó saliva.
Podía escuchar su propia respiración acelerada. Sabía que la puerta estaba cerrada con llave. Lo había comprobado docenas de veces. Pero esa noche iba a entrar. Retrocedió 2 pasos. Respiró hondo. Y golpeó la puerta con el hombro. Nada. Una segunda vez. La madera crujió. Una tercera vez, con toda su fuerza. La cerradura cedió. La puerta se abrió de golpe, lanzándolo casi hacia adentro. La oficina estaba iluminada con una luz blanca que no venía del techo, sino de la computadora encendida en el escritorio. Una pantalla vieja, de esas que ya casi no se ven, parpadeaba mostrando un documento de texto con una frase escrita repetidamente, como si alguien la hubiera tecleado una y otra vez mientras temblaba. No estés aquí cuando termine, no estés aquí cuando termine, no estés aquí cuando termine. La silla de escritorio estaba girando lentamente, como si alguien hubiera estado sentado ahí unos segundos antes. No había nadie. Pero el aire estaba denso, cargado, como si una presencia acabara de levantarse. Y el olor, un olor a perfume viejo, demasiado dulce, demasiado intenso. Un olor que no pertenecía a ninguna persona viva. Él dio un paso dentro de la oficina. Entonces la puerta, detrás de él, se cerró sola. No fue un cierre normal. Fue un portazo. Un golpe violento. Como si alguien, o algo, lo hubiera empujado con fuerza sobrenatural. La computadora parpadeó. La frase cambió. Ya está aquí. Él retrocedió. Tropezó con la mesa. La silla dejó de girar. Un silencio absoluto lo atrapó, tan perfecto que podía escuchar incluso los latidos de su corazón. Y entonces escuchó algo. Una respiración. Muy cerca. Demasiado cerca. Elena. Preguntó sin pensarlo. La luz titiló en respuesta. La sombra en la pared se alargó, deformándose, levantándose como si alguien que no debería estar ahí se incorporara desde el suelo. Algo frío rozó su nuca. Y la puerta volvió a golpear, como si algo quisiera entrar o salir. El documento en pantalla se actualizó otra vez. Letras escribiéndose solas. Golpes secos en las teclas invisibles. No debiste abrir la puerta. El recepcionista gritó. Intentó abrir la puerta, pero no cedía. Giró la manija, empujó, pateó. Nada. Algo comenzó a caminar detrás de él. Pasos suaves, como pies descalzos sobre alfombra. Pero la oficina no tenía alfombra. Cada pisada sonaba, húmeda. A cada paso, la luz bajaba de intensidad. Él cerró los ojos. Empujó con todas sus fuerzas. La puerta se abrió de golpe hacia afuera, como si la misma oficina quisiera escupirlo. Cayó al pasillo. Cuando miró hacia atrás, la oficina estaba completamente a oscuras. La luz que había brillado segundos antes parecía no haber existido jamás. A las 3:25 en punto, todas las luces del pasillo parpadearon. Y la 405 quedó totalmente silenciosa. Al día siguiente pidió su renuncia. No dio explicaciones. No quiso volver a pisar ese piso jamás. Pero la noche antes de irse definitivamente, mientras recogía sus cosas en recepción, recibió un correo sin remitente. Solo un archivo adjunto. Un documento. Al abrirlo, encontró una frase escrita en letras grandes. No estés aquí cuando termine. Y debajo, la marca de tiempo del envío. 3:11 de la mañana. La hora exacta en que la luz de la 405 siempre se encendía.